Entonces, lo voy a hacer con... ¿Con qué figura lo hice en la clase pasada, niños? No, profe, triángulo y cuadrado. Triángulo y un cuadrado, me parece, ¿cierto? Señora. Sí, entonces lo voy a hacer con otra figura, ¿sí? Hacerlo con un pentágono, ¿listos? Esperen primero. Primero, antes de poner, ves para que todos sus lados midan igual. Entonces, ahora sí voy a hacer un pentágono. ¿Listos? Recuerden que el pentágono se caracteriza por tener sus 5 lados. ¿Listos? También voy a hacer otro con... espérame un segundo, ¿cuál fue la distancia que puse? Puse 3. Entonces voy a poner 3 y... sí. Entonces vemos aquí que tengo 2 pentágonos, ¿sí? Se llaman pentágonos regulares, lo hago con pentágonos de esta manera. ¿Para qué? Pues para que se vea mejor la congruencia. ¿Listos? Pentágono regular quiere decir que todos sus lados son iguales. ¿Listos? Siempre que hablemos de regular, todos sus lados son iguales. ¿Listos? Entonces, tengo 2 pentágonos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi primer criterio, niños? Miren sus cuadernos, ¿cuál es el primer criterio de congruencia? Bueno, le voy a poner aquí también. Siempre que hablamos el primer criterio es lado, ángulo, lado, ¿cierto? Acá me dice, tenemos que tener en cuenta 2 lados y un ángulo. Pero en este caso voy a tomar la gran mayoría. ¿Listos? Voy a tener también en cuenta, voy a sacar todos sus ángulos del pentágono. ¿Listos? Entonces voy a medir el ángulo D, que mide 108. El ángulo C también mide 108. El ángulo P mide 108. Y todos van a medir 108 porque es un ¿qué? Ay, Dios mío, espera que lo tomé mal. Es un polígono regular. ¿Listos? Entonces, igual manera solo los voy a medir en el lado, aquí en el pentágono rojo. ¿Listos? Y voy a saber cuánto mide cada lado. Entonces, como sabemos que es un pentágono regular, quiere decir que todos, bueno, voy a poner los lados al otro lado, que todos sus lados son iguales. ¿Listos? 3. Si mido todos sus lados son igualíticos. Entonces, el primer criterio, voy a escribirlo aquí a un ladito. Criterio 1. Tengo que tener lado, voy a poner las iniciales, lado, ángulo, lado. Si vemos, teniendo en cuenta eso, miremos que si tengo en cuenta los ángulos, todos los ángulos van a ser exactamente iguales. ¿Listos? Voy a medir en el otro, pues para que no quede duda que eso no son que son iguales. ¿Sí? Entonces voy a medirlo. Y si nos damos cuenta, también mide 108 grados. ¿Listo? Si yo tomo cualquier ángulo, mide 108 grados. Y acá. ¿Listo? 108 grados. Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí escribir. Vamos por el criterio. Vemos que, digamos, si tomo un lado, 3, ángulo que mide 108. Se me olvidó cómo se pone eso. 108, ¿listos? Lado 3, voy a ponerlo así. Lado 3 igual a 3. Ángulo. Voy a escribir acá la tilde porque se me pasó. Es igual a 108 grados. Me olvidó ponerlo. Y el lado también mide 3 lados. Para ambos pentágonos. O sea que el primer criterio de congruencia se cumple. Porque si vemos todos, si vemos, ambos tienen de longitud de grado, de la longitud de sus lados miden 3 centímetros, ¿sí? Y pues sus ángulos también miden 108 grados, entonces es el primer criterio. Entonces, por lo tanto,
cumple para ambos pentágonos. Eso quedó bien el primer criterio. ¿Dudas, niños? Niños, No, señora. ¿listos? Entonces voy a poner, sin ninguna duda, listos. Entonces voy a poner el segundo criterio. Voy a ponerlo en otro color. ¿Sí? Criterio 2. Ah, no es, ay, si no es criterio, sino, ay, ¿cómo es? No es criterio, sino, ah, sí, sí es criterio. Sí, 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 sí. Era la que estaba mal. Criterio 2, voy a ponerlo aquí. Texto. ¿Qué me dice el criterio 2, niños? ¿Cuál es el segundo criterio? Chicos. Todos sus lados son congruentes. Listo, acá me dice que lado, lado, lado. O sea que todos sus lados van a ser exactamente iguales. ¿Listos? Entonces vamos a mirar, si vemos, digamos aquí, como es un polígono regular, ¿sí? Vamos a mirar que todos sus lados son exactamente iguales. ¿Listos? Digamos, no importa ese, que los tomé ya todos. Digamos, como en este caso el polígono tiene 5 lados, o la figura tiene 5 lados, pues voy a manejar todos los lados. ¿Listos? Entonces, o lo puedo escribir, ¿sí? Todos los lados del pentágono miden 3 centímetros. Para ambos, todos los lados de los, acá se me olvidó, de los pentágonos miden 3 centímetros. O sea, si vemos ese otro criterio de congruencia. Si vemos todos los lados para ambos pentágonos miden 3 centímetros. ¿Listos? Miden 3. No importa cuál de los dos. Si digamos, siempre que ponemos congruencia, siempre miramos que los dos sean completamente iguales. Entonces, por eso puse todos los lados de los dos pentágonos. Ah, ahí lo escribí mal. Espérame. Todos los lados de los pentágonos miden 180 grados. Miden 3 centímetros. Acá me faltó poner un 2. Acá va un 2. Oculto, que se me olvidó ponerlo. Listo, los dos pentágonos miden 3 centímetros. ¿Dudas con eso, niños? No, señora. Listo. Bueno, vamos a ver el tercer criterio. El tercer criterio me dicen que voy a tener en cuenta un ángulo, un lado y un ángulo. ¿Listos? Entonces, ángulo, lado, ángulo. Listos. Entonces, para el tercer criterio, lo que voy a escribir aquí, voy a poner aquí el otro criterio en otro color. Creo que no me va a alcanzar el espacio. Criterio 3. Acá arriba lo voy a escribir ahorita. Ángulo. Ya tenemos en cuenta un ángulo, un lado y un ángulo. ¿Listos? Aquí se me pasó a escribirlo, que son todos los lados. ¿Listos? Lado, lado, lado. Entonces, si vemos aquí, vamos a comparar. Digamos, si se dan cuenta, como todos los ángulos internos miden 108 grados para ambos pentágonos, y voy a mover acá como las medidas, que es lo que me incomoda un poco, y los ángulos los voy a dejar adentro del pentágono. ¿Listos? Si nos damos cuenta, todos miden 108 grados, no importa cuál de los dos, si vemos los dos, miden 108 grados. ¿Listos? ¿Este dónde es? Ah, creo que es. J. Ah, pues lo tomé 2 veces. Se lo borro. ¿Listos? Entonces, si vemos bien, todos miden 3 centímetros y pues sus ángulos son exactamente iguales. Entonces, podemos escribir que para los dos pentágonos, sus ángulos son iguales, o sea,
para ambos miden sus ángulos, miden 108 grados, el ángulo es 108 grados, su lado mide 3 centímetros y pues su otro ángulo también va a medir 108 grados porque todos, como es un polígono regular, también sus ángulos van a ser iguales, ¿listos? Ángulos, ángulo igual a 108 grados. Se me olvidó poner acá el 8. 108 grados. ¿Listos? Ese es otro criterio, ¿sí? Para los dos pentágonos, ambos miden 108 grados y su lado mide 3 centímetros para ambos. ¿Listos? Y el último criterio me están diciendo que voy a tener en cuenta dos lados y un ángulo. ¿Listos? Entonces voy a poner acá criterio 4, eso se lo voy a poner como aquí abajito porque aquí no me alcanzó. ¿Listos? Entonces el criterio 4 vamos a tener en cuenta un lado y un ángulo. Entonces, lados es igual a 3 para ambos, ¿qué? Para ambos pentágonos. ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Igual 3, ¿listos? Y sus ángulos, espera que lo escribí, no lo escribí bien. Y su ángulo, ay Dios mío, no me salió la tilde. Su ángulo mide 108 grados, ¿listos? Para ambos, ¿qué? Para ambos pentágonos, siempre van a medir lo mismo, ¿listos? Para los dos pentágonos. ¿Listos? Entonces, si nos damos cuenta también los criterios de congruencia de triángulos también puede ser aplicable para cualquier figura. Claro, dudas, niños. Chicos, Ninguna duda, profe. ¿ninguna? Ahorita lo voy a hacer ahora sí que lo voy a poner de una manera mucho más formal. ¿Listos? ¿Para qué? Para que sepamos ya escribir de una manera matemática mucho más bonita. ¿Listos? Porque digamos nosotros antes cuando poníamos semejanza poníamos la proporción, todas esas cosas para que fuera más bonito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Vamos a mirarlo y me dicen que siempre voy a tener en cuenta lado, ángulo, lado. ¿Listos? Entonces, criterio 1, pero aquí, le voy a ponerlo aquí como que... Y cada uno lo voy a poner de color diferente, ¿listos? Para que, digamos, nos guiemos. Criterio 1. Me dice... lado, ángulo, lado. ¿Cómo establecería ese criterio, niños? Digamos, si vamos a comparar dos figuras, ¿cierto? Pues vamos a comparar pues, los lados correspondientes. Entonces, yo voy a sacar las medidas digamos, solo voy a sacar de dos medidas porque sabemos que los otros dos lados van a ser exactamente iguales. ¿Listos? Los lados paralelos. Entonces, el lado AB mide 7 y el lado CA mide 4. Igual para el otro. ¿Listos? Porque son congruentes, entonces por lo tanto van a medir exactamente lo mismo. ¿Listos? Ahora, ¿yo cómo voy a establecer eso? Pues siempre que establezco una relación, pues siempre lo hago con sus lados correspondientes. Es decir, que digamos para los lados, lo hice en azul, voy a decir que los lados CA es exactamente igual al lado GAE. ¿Listos? ¿Por qué? Porque cada uno mide 4 centímetros. ¿Listos? Acá lo que estoy haciendo es comparar los dos lados de cada esto. De igual manera, yo sé que voy a tomar los ángulos. ¿Listos? Me dicen que el ángulo AC, bueno, no me deja aquí, ahorita pongo el dibujito de ángulo. Me dicen que el ángulo A,
el ángulo, voy a nombrar el ángulo A, entonces CAB es exactamente igual a GEF. ¿Listos? ¿Por qué? Porque estos miden 90 grados. Ambos miden 90 grados. Y por último me falta nombrar un lado. Entonces voy a decir que el ángulo, o mentiras, que el lado AB es completamente igual al lado EF. ¿Listos? Que estos, cada uno de ellos va a medir 7 centímetros. De esa manera nosotros establecemos de una manera más formal, nombrando cada vértice o digamos, los lados con los vértices, ¿sí? Porque recuerden que en cada figura geométrica los vértices se llaman con letras mayúsculas, ¿listos? Voy a poner acá el simbolito de ángulo, ¿listos? Que eso no está ahí. Entonces, digamos, cuando dice sea, me estoy refiriendo a este ángulo, a este lado, con este lado que lo estoy comparando. Cuando me refiero al lado, digamos, al ángulo CAB, me estoy refiriendo a este ángulo. Y cuando digo que el ángulo GEF, me estoy refiriendo también a este ángulo. ¿Listo? Recuerden que yo siempre el del centro, el vértice, o digamos la letra que pongo en el centro es el donde se encuentra el ángulo, el vértice donde está el ángulo. ¿Listos? Digamos, si vamos y vemos en los dos ángulos, digamos, si yo los comparo. Ay, espérame, cancela. No le di donde no era. Si yo comparo ambos, pues van a medir. Ay, le hice el otro. Ahora no salió. Ay, ¿qué pasó? Dame un segundito que no sé. Es este. Ahora sí. ¿Listos? Si se dieron cuenta, mide 90 grados igual que el otro. ¿Listos? Ahí ya podemos mirar. ¿Listos? Voy a borrar las bichitas donde digamos lo que me tapa los 90 grados para que todos los podamos ver. ¿Listos? Y también estoy diciendo que el lado AB quiere decir este lado, es exactamente igual que el lado EF. ¿Listos? Que es este mismo. ¿Listo? Eso es lo que se dice. De esta manera se escribe de una manera mucho más formal en matemáticas que hay una congruencia entre esas dos figuras. Claro, ¿dudas hasta aquí, niños? Chicos. Señora. ¿No? ¿Claro? Claro. Listo, Sí, voy señora. a poner el segundo criterio. Y después eso ustedes mismos lo van a hacer con los otros que yo tengo ahí. ¿Listos? Voy a poner el criterio 2. Ay, esperen. Me dice que el criterio 2... Ah, espérame, miro. Ay, Dios mío. Vamos a mirar el criterio 2. Me dice que voy a tener en cuenta todos los lados de todos los lados de las figuras. ¿Listos? Entonces voy acá. Espera que quiero escribirlo como en otro color. No, para que no se me pierdan y veamos que la diferencia entre... Ay, voy a ver si alcanzo. Ahora sí me entró como el afán. ¿Listos? Entonces, criterio 2. Ay, pero no lo puse en negro. Me dicen que tengo que comparar todos los lados, ¿cierto? Que es el lado, lado, lado. Entonces, vamos a mirar que el lado pues sea es exactamente igual que el lado GF, que esos miden 4 centímetros. ¿Sí? Igual manera con el ángulo AB, es exactamente igual que el ángulo EF, que miden cada uno 7 centímetros. 7. De igual manera voy a comparar el lado de DB, que es exactamente igual al lado BF, mentiras, HF,
que estos miden también 4 centímetros. Y el lado, uy, acá no me va a alcanzar. Pero lo voy a poner como por aquí. ¿Listo? El ángulo, se me olvidó, falta FDC. Entonces, CD es exactamente igual a GH. ¿Por qué? Porque cada uno mide igual a 7 centímetros. ¿Listos? De esta manera, pues yo ya establezco que esos son exactamente igualitos. Si vemos, si los comparamos, pues todos los lados son exactamente iguales. ¿Listos? Me dicen que el segundo criterio, el tercer criterio es lado, ángulo, lado. ¿Listos? Lado, ángulo, ángulo. Al lado. ¿Listos? Entonces, el criterio 3 me dice que criterio 3. Me dicen que voy a tomar en cuenta el ángulo, lado y ángulo. Entonces, mirando los ángulos, yo puedo comparar que el ángulo puedo tomar el mismo que CAB es exactamente igual a GEF. ¿Dónde está F? ¿Por qué? Porque ellos miden 90 grados. ¿Listos? Pues 90 grados es igual a 90 grados. También puedo comparar otro. Puedo comparar GHF. No, es que estoy primero poniendo los otros. Puedo comparar el ángulo CDEB. Va a ser exactamente igual al ángulo GHF. ¿Por qué? Porque ellos cada uno también miden 90 grados. ¿Listos? Y se me pasó porque aquí. Y el lado voy a comparar cualquiera. CD va a ser exactamente igual a GH, que es cada uno de ellos mide 7 centímetros. ¿Listos? Y pues por último, me queda nomás establecer el último criterio que me refiere lado, ángulo, lado, ángulo. ¿Listos? Entonces voy a comparar y ese va a ser muy parecido al 1. ¿Listos? Entonces, lado, ángulo. Entonces aquí, criterio 3. Realmente, criterio 4 me está refiriendo a lado, ángulo. Entonces voy a comparar otros dos lados. Voy a poner CA. Va a ser exactamente igual a GF. GE. Son completamente iguales porque cada uno mide 4 centímetros. Puedo poner el otro lado que es AB, que es exactamente igual a EF. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos mide igual 7 centímetros. Y puedo poner también el ángulo CAB. Y que va a ser exactamente igual a GEF. ¿Listos? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos mide 90 centímetros, sí, 90 grados. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta que yo establecí de una manera mucho más formal la congruencia, porque estoy comparando cada lado, pues, cómo se llaman, con su respectivo nombre. Y pues ya con eso yo puedo decir que, se me perdió, que las dos figuras que digamos, eso se pone, cuando yo pongo o establezco que son congruentes, yo digo que la figura, o bueno, los rectángulos, siempre que yo voy a nombrar los rectángulos, siempre los nombro por los vértices. Eso quiere decir que C, D, B, A es congruente con el rectángulo G, H, F, E. ¿Listos? Esos dos van a ser congruentes. ¿Listos? Porque cumple todos los criterios todos los criterios de congruencia. Claro, dudas, niños. Chicos. Es claro, profe.